Bien, siguiendo con el programa, corresponde abordar el segundo panel de la jornada que lleva por título Desafíos para las organizaciones en la implementación de leyes contra el acoso laboral sexual. Esta instancia será moderada por el abogado de la Contraloría General, señor Luis Aranda. Les cuento que Luis es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, profesor además de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Chile y del Diploma en Protocolos de Violencia Laboral en el sector público de la Universidad de Concepción. En la actualidad, Luis es jefe de la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios de la Contraloría General de la República. Además, integra el Comité contra el Acoso y la Discriminación Arbitraria de la institución. Sin más, entonces, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Uno como abogado que le gustan estos temas, que nos hemos dedicado en la Unidad de Protección y la Edición Jurídica, es realmente una satisfacción del alma, digamos, ver tanto interés hoy día presente, y le agradezco sinceramente vuestra presencia acá y a quienes también nos siguen por streaming. Tenemos un panel de lujo, un panel que nos va a dar bastantes luces sobre lo que fue no solamente lo que va a ser la implementación de la ley, sino cómo se gestó también. Lo vamos a conversar más adelante. Tenemos en nuestro panel a Natalie Leighton Rodríguez. Ella es abogada, magíster en Derechos Humanos y Ciudadanía, cuenta con estudios y especialización en Derecho Administrativo, Derecho y Ciberseguridad. Alta Dirección Pública, diplomados en Liderazgo y Delitos Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. En la actualidad es asesora legislativa y jefa de gabinete de la diputada Erika Olivera en el Congreso Nacional de Chile, quien, recordemos, fue una de las parlamentarias, si no la más, que impulsó esto en su origen. También nos acompaña Claudia Donaire. Ella es abogada de la Universidad de Chile, expresidenta del Consejo Superior Laboral y exjefa de la División de Relaciones Laborales de la Dirección Nacional del Trabajo. Ha sido consultora de la OIT, ONU Mujeres, CEPAL, Fundación Friedrich, en materias de libertad sindical, regulatorias laborales del sector doméstico, marítimo portuario, pesquero, sector público, y en temas de igualdad de género y la incorporación del enfoque de género a la gestión de organizaciones del sector público y privado. Claudia también se desempeñó como coordinadora del proyecto de fomento a la igualdad de género en el trabajo desarrollado en Chile por la Universidad Alberto Hurtado. Participó en la tramitación de las leyes de filiación, tipificación y sanción de acoso sexual, reforma laboral que moderniza el sistema de relaciones laborales, ley que perfecciona el postnatal parental y la ratificación del convenio 190 sobre trabajo doméstico, el convenio marítimo, entre otros. Ha sido representante gubernamental ante la OIT por más de 10 años. Y en la actualidad, Claudia se desempeña como jefa de gabinete de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género. Mónica Maureira Martínez también nos acompaña hoy día. Mónica es periodista y cuenta con un postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización. Además, es egresada del Magíster de Comunicación Política de la Universidad de Chile. Cuenta con una amplia trayectoria en el trabajo de incidencia y comunicaciones para organizaciones nacionales e internacionales en las áreas de desarrollo, género y derechos humanos de las mujeres. Dentro de la experiencia de Mónica, destaca su trabajo en Oxfam Chile y Honduras a través del programa Justicia de Género y su consultoría para la Unión Europea y un FPA, junto con la labor realizada en universidades nacionales. Además, Claudia es integrante del Observatorio de Género y Equidad de la Red de Periodistas Feministas y experta auditora para la norma chilena, la NSH 3262, sobre igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Actualmente es la experta de Chile ante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención Belém do Pará. Y siguiendo este panel de lujo, nos acompaña ya un amigo de la casa, don Sergio Paichao, que nos ha acompañado en varias actividades en la Contraloría. Sergio es bachiller en Derecho por el Centro de Ensino Unificado de Brasilia, especialista en normas internacionales del trabajo, oficina de la OIT para el Cono Sur, funcionario del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil desde 1991, vinculado al Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil desde 1995 con los temas relacionados con la OIT, y funcionario de la Oficina Internacional del Trabajo de 2013 como representante del director general para Guatemala. A partir del año 2018, Sergio se desempeña como especialista en normas internacionales del trabajo de la oficina de OIT para Centroamérica y desde 2022 como especialista para la oficina
de OIT en el Cono Sur. Muchas gracias a todos nuestros invitados, un panel de lujo, como les mencioné. Vamos a tener espacio para un par de preguntas al final del panel para que vayan notando cuáles son sus dudas y aprovechen estos invitados de lujo. Quiero partir en orden cronológico y esto es una pregunta o una conversación para Natalie. ¿Cómo se gestó esta ley? ¿Cómo parte? ¿Cómo es la iniciativa dentro del Congreso? ¿Qué intervención tuvo Erika? ¿Cómo lo puedes expresar, sintetizar? Gracias, Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Bueno, como abogada de un equipo jurídico parlamentario, tuvimos la coincidencia de que la Claudita que hoy día nos acompaña acá, a raíz de yo creo que uno de los dolores más grandes que puede tener una persona, y es la partida de su hermana, buscando justicia para Karin, tocara no una puerta, sino que tocara muchas. Y me tocó tener la fortuna también de trabajar, ser abogada del equipo parlamentario de la diputada Erika Olivera, quien no conoce de rendirse, quien no conoce de los no, quien cuando el derecho es capaz de decirle no se puede porque esto es inconstitucional, me dice y me responde ¿qué sabe el derecho, qué saben las leyes de dolor? Lo que a mí me ha enseñado como profesional es que de repente uno le puede dar muchas vueltas. Es que este proyecto de manera inicial, quizás solamente nosotros por atribución exclusiva desde el Congreso Nacional íbamos a poder afectar al sector privado, no hacia el sector público, pero que sin embargo, con la unión y perseverancia de grandes mujeres como lo fue Karin, grandes mujeres como lo es Claudia, quien no se cansó de tocar puertas, de llegar y decir yo estoy buscando justicia para Karin. Yo no quiero que vuelva a existir otra Karin. Y que habla de una generosidad increíble, una generosidad magna. La Claudita no solamente tocó una puerta, sino que tocó varias. No solamente llegó donde la parlamentaria con la cual yo trabajo, se acercó a muchos, ya muchas, quien hoy en día han ido acompañando, han ido apoyando. Son muchos que hoy en día aparecen mediáticamente, pero que en el caminar, en el transitar, nos golpearon con una puerta en la cara y nos dijeron en el camino esto no se va a poder, esto es difícil, esto es imposible, esto no existe en la región. Y yo como abogada tuve también que desestructurarme y decir, bueno, podemos intentarlo, podemos tratar de hacer un cambio y justamente coincidió, primero, que mi diputada no acepta no, segundo, que la Claudia es una perseverante gigante y lo conversamos alguna vez con la Claudia, las coincidencias son y pasan por algo. Chile había ratificado el convenio 190. La Claudia empezó a moverse por cielo, mar y tierra y no solamente movilizó al mundo político, le hizo guardia. Yo la veía llegar tempranito, sola. De a poquito se le fueron uniendo y la fueron apoyando con sus propios recursos, esperando a los parlamentarios afuera de la sala. Un trabajo súper arduo. Y nosotros fuimos solamente un instrumento de estudio, un instrumento para traernos elementos fundamentales del derecho internacional, de la Convención 190, que coincidió justo con esto, y rescatamos de ello algo que para mí me parece muy bonito, que ha sido cuestionado, que el acto no se repita, que no sea necesario que sea reiterado. La discriminación a toda forma. Me ha tocado pasar a ser un poquito protagonista de esta historia y dar varias charlas.
ayer daba en un estamento público y me decían, ¿no te parece violenta esta norma? ¿No te parece violento que desde el 1 de agosto no podamos decir nunca más las cosas como nos parecen? No. No me parece violento propiciar el buen trato. No me parece violento que generemos ambientes libres de hostilidad. A través solamente de la confianza y de la perseverancia de mujeres maravillosas, esto hoy en día es posible, y después también por el cómo nos apoyó el gobierno en agregar al sector público, la ministra del Trabajo, que también nos escuchó, dijo lo vamos a intentar, vamos a conversar, y recuerdo bien en febrero, de hace como 2 años atrás, que el presidente nos dio una hora, después de estar todo el año pidiéndole hora, estábamos de vacaciones, nos dijo, bueno, tuvimos que volver, y nos dijo, vamos a apoyar este proyecto, vamos a agregar a todos los sectores para que sea ley, nos patrocinó. Así que ha sido un caminar bien arduo y espero que todos los actores que fueron parte de esto propicien que sea una realidad. Obedece un cambio cultural, no va a ser de la noche a la mañana, pero se puede. Vamos con todo. Claro, no hay que olvidar que la ley en su origen solamente modificaba el Código del Trabajo. Entonces, a través de esta indicación que comenta Natalie, lo que se hizo fue finalmente incorporar al sector público, pero en un principio esta ley no estaba pensada para nosotros, digamos. Siguiendo la misma línea temporal, la expectativa que ha generado tanto el convenio 190 y la ley Carin son gigantescas. O sea, el otro día nuestro jefe de edición decía, yo no recuerdo una ley que haya generado tanta expectativa, impresionante, digamos. Y las expectativas a veces no se cumplen, digamos, o a veces están más allá de la realidad, o a veces la arquitectura y la institucionalidad no es capaz de hacer frente a ella, digamos. Entonces, dentro de esa reflexión, yo quería comentar con el panel y consultarle su opinión, cuáles son las tareas prioritarias que los servicios públicos deben tener en esta materia, y cuáles son los nudos que ustedes visualizan en la implementación de esta ley. Partimos por Claudia, por favor. Tienes tu micrófono ahí al lado. Hay que prenderlo, parece. Déjalo presionado. Hay un botoncito ahí. Sí, póntelo acá. ¿Dónde te puedo ver? Ahí. Ya. Está bien. Ya, Paciencia. Bueno, primero hay que entender de que Ley Carin es el inicio de un camino. No es el final del camino hacia contar con espacios de trabajo libres de violencia. Claramente, Ley Carin fue un vehículo para tratar de avanzar en implementar un estándar regulatorio consistente para cumplir con el convenio 190 que el Estado de Chile había ratificado en OIT y que entraba en regir, entró a regir hoy día, en este año, el 12 de junio. Por ende, hay que tener la capacidad de entender de que es un desafío, que la expectativa existe y es mucha, y es interesante que exista esa expectativa, porque quiere decir que las personas tienen también un interés en espacios libres de violencia y acoso. Entonces, eso es potente. Pero también hay muchas cuestiones que no hemos resuelto y que van a probablemente ser nudos para afrontar aquello. Afrontar efectivamente cómo implementar espacios libres de violencia y acoso. En lo inmediato, lo que tienen que hacer los servicios es, yo voy a tratar de tomar un poco lo que surgió acá, destinarle tiempo. ¿Ya? Lo que hagan las personas que están a cargo de los servicios es muy relevante. Tienen que darle espacio y tiempo. Recursos financieros, presupuestarios o personas que poder destinar por entero a esto, tal vez no va a ser posible en lo inmediato, porque estamos en medio de un ejercicio presupuestario y probablemente con restricciones fiscales uno tiene que ser realista. Pero se puede destinar tiempo a esto. Yo lo digo porque yo acá estoy como representante de un ministerio, pero yo soy en definitiva jefe de gabinete, por ende yo estoy en el cotidiano de cómo implementar esta ley en un servicio específico.
Ya suponer de que no vamos a tener que hacernos cargo de la organización del trabajo, no, hay que hacerse cargo de la organización del trabajo, y tal vez en el mundo público tiene problemáticas específicas porque somos un mundo regulado. Por ende, hay muchas cosas que nos están dadas y que tenemos que ver cómo las ocupamos para que no sigan siendo determinantes de factores de riesgo. Un ejemplo, las calificaciones, las evaluaciones de desempeño. En las evaluaciones de desempeño probablemente todas las personas que tienen que evaluar aplican criterios distintos. Y muchas personas se sienten a veces, cuando están en una situación inconfortable con alguna jefatura, maltratados porque son evaluados con notas que no son el óptimo. Pero hay que entender de que a veces es la evaluación que su jefatura le hace con los elementos que tiene a mano y tal vez de manera justa por el desempeño. Pero probablemente si en la organización hay otras jefaturas que no lo hacen y a todos le ponen un 100, la persona igual va a decir, pero ¿por qué a mí me evalúan como corresponde? Ven, justamente, probablemente, esperemos, en un ejercicio de la autoridad de querer generar un cambio en la persona para que la persona identifique dónde está lo que la autoridad considera que es deficitario, para que luego se enfoque aquello, a resolverlo, ¿no? Que es el sentido de las evaluaciones. Entonces hay cosas que ver. La asignación, por ejemplo, de el teletrabajo también ha sido muy conflictivo en el sector público, ¿ya? Porque está regulado en una ley, hay porcentajes y límites, por ende la autoridad tiene que definir quién sí y quién no. Ahí también, en la iteración con las asociaciones de funcionarios, a mí me tocaba escuchar que eso tiene un sesgo de clase. ¿Por qué? Porque muchos puestos que son presenciales tienen que ver con labores de menor calificación y menos remuneradas en el sistema estamental y de escala de remuneraciones. Pero evidentemente la autoridad o el servicio no puede hacerse cargo, por ejemplo, de que el puesto de conductor auxiliar sea presencial, porque es un tema que da la naturaleza de la función, ¿verdad? Entonces hay que hacerse cargo de esto, hay que ocupar tiempo para que las personas en el interior de la organización se den cuenta que las decisiones que se toman de manera ecuánime, de manera, digamos, ajustada a derecho, a nuestros mandatos legales en el sector. Entonces ahí hay un desafío importante, ocupar tiempo y preocuparnos de la organización del trabajo. También hay en la circular 13 otros elementos en consideración. Está todo lo que plantea como factores de riesgo. La circular de los sucesos es muy relevante, creo que es una obligación atender con profundidad a todos aquellos que van a abordar el levantamiento de protocolos. Levantamientos que, por cierto, se me olvidaba que tenía que decirlo, tienen que ser hechos con tranquilidad, con reflexión. No corramos a hacer los protocolos de prevención. Hagámoslos de manera participativa, involucrando a todos los estamentos. También hagámoslos, evidentemente, responsablemente con el levantamiento que hagamos en la aplicación de la encuesta SEAL, SM Suceso. Esa encuesta es muy amplia. Por primera vez, además, nos vamos a hacer cargo al elaborar un protocolo de prevención de consultas y respuestas subjetivas. Las preguntas, entre ellas está ¿cómo te sientes? Por ende, por ejemplo, vamos a escuchar vamos a leer muchas respuestas que digan me siento incómoda en el trabajo porque me siento muy cansada en el trabajo, y ahí se va a diagnosticar probablemente todo lo que es la doble presencia de muchas funcionarias trabajadoras que tienen muchas responsabilidades de familiares que atender. Ojo ahí también hay alerta. La participación también de los gremios y de todos los estamentos, los gremios, entendiendo por gremios a las asociaciones de funcionarios, también es súper relevante en la implementación, involucrarlas desde el día 1. Y por cierto, el enfoque de género, ya algo había adelantado en lo que he señalado, tanto en el diseño como en la aplicación, el monitoreo y la corrección o la mejora continua, tanto del protocolo como en los procedimientos. Y por terminar, por decir que es importante entender que el mayor aporte de la ley Carín es la prevención. Ese es un enfoque distinto, porque hasta ahora nuestra legislación, tanto de acoso sexual como de acoso laboral, eran eminentemente centradas en el procedimiento de denuncia e investigación. Pero ahí llegamos tarde. Y muchas veces por el tipo de conducta y por cómo son las investigaciones, tal vez no vamos a obtener siempre la verdad del caso concreto. Pero sí tenemos que apuntar
al cambio cultural, al cambio civilizatorio y a la prevención. Ese es el aporte mayor que podemos hacer en una organización del sector público, que además tiene que considerar que tiene un mandato también diferente frente a la población. No vendemos servicios, lo que nosotros muchas veces atendemos necesidades básicas de la población, en muchos casos de carácter monopólico, o sea, somos el único ente que hace aquello, que es nuestra misión institucional. Me quedaría ahí. Ahí hay un concepto que está implícito en las palabras de Claudia, que es profesionalizar más esto, porque cuando uno llega a un trabajo, es como cuando uno llega a la práctica, le muestra un escritorio y le dicen, ahí está, o no. Entonces, claro, temas de prevención, de concientizar, de convencer, de hacer participar en la elaboración de estos instrumentos, suena a profesionalizar aún más la labor pública. Es darle un matiz más objetivo, más técnico a lo más importante, que el tiempo que nosotros pasamos en el trabajo, que muchas veces el tiempo despierto, digamos, es más de lo que uno incluso puede pasar en la casa. Siguiendo bajo esa misma lógica, Sergio, ¿qué desafíos o qué puntos de abocarse los servicios públicos, qué nudos o qué experiencias tú crees que serían importantes para la implementación tanto del convenio como de la ley Karim? Bueno, muchas gracias. Aquí yo no me referiría a cuáles son los desafíos del sector público, yo lo diría cuáles son los desafíos del mundo del trabajo y para las personas que trabajan. Eso ya resume bastante de los objetivos que buscó este convenio. Pero yo quería hacer un paréntesis cuanto a la ansiedad que rodea justamente la adopción de esta norma. Como bien lo dijo mi colega Paz, el tema pasó a discutirse en 2015 en el seno de la OIT, cuando muchos cambios legislativos en varios estados miembros se estaban presentando. Un ejemplo, la ley contra el acoso callejero, contra la violencia doméstica. Ya se estaba contemplando el tema de que el trabajo no combina con violencia. En muchas definiciones se dice el trabajo busca el bienestar del trabajador y su familia. Pero ¿qué bienestar podemos tener si en el ambiente de trabajo de este trabajador hay violencia y acoso? Entonces se empezó a mirar hacia adentro. Se adoptó el convenio en 2019 y se dijo en un primer momento, ya, está vigente para todo el mundo. No, vamos por partes. Es necesario que 2 países lo ratifiquen para que entre en vigencia. Surgió la primera ansiedad. Los 2 primeros países lo ratificaron, Uruguay y las Islas Fiji. Entró en vigencia en el año 2020, inmediatamente. Decíamos, bueno, entonces ya está vigente para el mundo entero. No, hay necesidad de que los estados miembros lo ratifiquen. Y ahí pasó la carrera en cada uno de los estados miembros, someter el convenio, darlo a conocer. Y en este sentido nos sentíamos un poco el llanero solitario, llevando el mensaje del convenio 190. Para muchas personas decían, pero es un convenio internacional, es apenas promocional, es apenas una carta de intenciones. No, es una norma jurídica. Cuando ratificada tiene rango constitucional. Qué bonito, excelente. ¿Y cuándo entra en vigencia para nuestro país? Cuando se ratifique. Bueno, viene la ratificación y todo el mundo ya feliz, contento. Decimos, el Senado aprobó el convenio en una fecha muy significativa, el 8 de marzo. No protege solo a las mujeres, protege a todas las personas que trabajan. Ya abrimos el universo. Y está en vigencia. Yo hacía una interpretación muy personal, por supuesto, no quiero traer a polémicas jurídicas, pero yo decía, si lo aprobó el Senado, para mí está vigente. Pero para la OIT solo cuando se deposita en la Oficina Internacional del Trabajo. Y esto pasó el 12 de junio del 2023. ¿Ya está vigente? No, hay que esperar un año hasta que entre en vigencia el 12 de junio del 2024. Finalmente, tenía la gran satisfacción, en esta casa lo hicimos, de anunciar que el convenio ya estaba vigente para Chile. Y ahora es con la ley. Entra en vigencia el 1 de agosto. Hay un aspecto que tenemos que ser realistas y tener 2 pies sobre la tierra. Las leyes apenas no resuelven el problema. Hay una necesidad de traer exactamente la ley a los pies y al entendimiento de toda la sociedad que lo ha demandado. En ese sentido, ¿qué es necesario?
en varios aspectos. Dar a conocer el entorno. ¿Por qué hay violencia y acoso en el local de trabajo? Hasta hace algunos años no se miraba este aspecto, eran gajes del oficio, no me canso de repetirlo, pero hoy en día hay que hacer un examen efectivamente de por qué se dan estas condiciones, cuáles son los factores que propician en algunos sectores económicos, en zonas urbanas, en zonas rurales, en sector formal, en sector informal, en sector público, en sector privado, que pueden propiciar condiciones para que haya violencia y acoso. Hay que hacer un estudio en ese sentido y focalizado con la participación de todos los segmentos interesados. Y aquí es muy importante el papel de las asociaciones, de los sindicatos. ¿Y cuál sería uno de los factores que propiciarían la aparición de la violencia y el acoso? Justamente la falta de libertad sindical y de negociación colectiva sería uno de los factores. La falta de examen de las condiciones de seguridad y salud. Las condiciones de discriminación en ese entorno de trabajo. Sería necesario hacer un estudio pertinente para verificar si con estos factores que estando ausentes se propician condiciones para violencia y acoso. Hay que insertar en la cultura del trabajo los derechos fundamentales en el trabajo conforme los determina la OIT. También es importante que con consideraciones de género demos una formación a las autoridades públicas. Qué necesario es al día de hoy que los jueces, que inspectores del trabajo, que los coordinadores de recursos humanos tengan nociones de género y al mismo tiempo de la absoluta prohibición y no aceptación de la violencia y el acoso en el local de trabajo. No es porque no está en la ley o se busca la brecha donde no se defina X comportamiento que pueda ser catalogado como acoso o como violencia en el trabajo, que la conducta haya sido propiciada por terceros. En ese sentido es necesario la sensibilización, que el funcionario público, la autoridad del órgano judicial ya reconozcan de inmediato la ocurrencia de la violencia y el acoso y sepan efectivamente qué medida aplicar en ese sentido. Por otra parte, no me canso de repetirlo, las campañas públicas de sensibilización. Yo admiro el despliegue que ha tenido la Ley Carín, porque la encontramos en columnas de los medios de comunicación, en los periódicos, en los sitios web de noticias, en los sitios de opinión, en este evento que está siendo apreciado por miles de espectadores fuera de este recinto, y la importancia que ha adquirido. Ya la Ley Carín ya es algo que llama la atención, que llama al interés de la sociedad a discutir y a debatir. Y como en la mayoría de las ocasiones, la gente opina mucho sin haber leído el texto de la ley. No es fácil aplicarla, porque yo mismo leí el texto por primera vez y dije, bueno, esto va a necesitar de un montón de investigación, de referencia a tal ley que yo desconozco y los criterios de discriminación, por ejemplo, tuvimos que ir efectivamente a la aplicación del artículo 2 que la ley Carín no manifestaba, pero sí el Código de Trabajo y había necesidad de hacer los comparativos. Este trabajo, cuanto más se pueda, digamos, por las entidades del Estado, por las instituciones públicas, dar a conocer de una forma simplificada el contenido de la Ley Carín, estaremos avanzando bastante. Porque aquí sí, nos vamos a dar a la tarea de entender el contenido de la ley y aprender a aplicarla. Por otra parte, planes de estudio, formación, educación. Aquí se dice educación y formación profesional. Yo digo, en las escuelas, en los colegios, ya es necesario hablar del tema violencia y acoso en la sociedad, para que se refleje efectivamente en nuestra vida futura. ¿Para qué estudiamos y nos formamos? Para trabajar. Ya es importante que llevemos con nosotros digamos, el aspecto ya de formación de que la violencia y el acoso no combinan con el trabajo decente y con la vida profesional que esperamos. Y al mismo tiempo las campañas públicas que digan el lugar de trabajo es un lugar seguro, salubre, armonioso y libre de violencia y acoso. De forma que podamos eliminar este síndrome del domingo por la tarde. Mañana tengo que trabajar. ¿Y por qué mucha gente tiene este síndrome? Tal vez por el ambiente que deben frecuentar. Que tenga resquicios de violencia y acoso no sería de extrañar. Gracias. Muy interesante lo que señala Sergio. Hace un tiempo atrás nos tocó comunidad ir a hacer una charla a la Junji.
Y justamente hablamos eso, de cómo evitar que tengamos pequeños acosadores en potencia ahí en los jardines. Y nos contaban, ¿te acuerdas, Gabriela, que ellos están trabajando en temas de concientizar el tema del acoso desde chiquitito, y de maltrato, discriminación, etcétera? Algo que mi generación no tuvo mucho y nos dábamos durísimo, digamos. Y lo que hablas tú de la educación también es súper relevante. En muchas facultades de Derecho, por ejemplo, tratan muy mal porque dicen a ustedes los estamos preparando para que se enfrenten al mundo judicial, tengan cueros chanchos, en fin. Y bueno, mucha gente queda en el camino y con hartos traumas. Hablando de Poder Judicial, me mandaron hace un poquito rato atrás que el Poder Judicial sacó su autocordado a Ley Karin ayer, se empezó a difundir hoy día. Entonces ya con eso ya tenemos un gran avance, porque el Poder Judicial tremendo, otro poder del Estado. Mónica, siguiendo un poco las reflexiones de los demás panelistas, ¿tú cuáles son las tareas prioritarias, nudos, desafíos que avisoras en la implementación tanto el convenio o de la ley Karin? Sí, ahí sí. Yo voy a reaccionar un poco a lo que Claudia, Sergio, Natalia han ido comentando, sin antes decir que mis agradecimientos por esta invitación, mi agradecimiento al equipo que organizó también la actividad. Y no puedo tampoco eludir que tanto el convenio 190, la recomendación 206, ¿cierto? Y la propia ley es parte, digamos, de un entramado en materia de derechos fundamentales que obviamente tiene mucha relación con la Convención Belém do Pará, toda vez que es la convención la que a nivel de América Latina de alguna manera advierte, ¿cierto? Y le dice a los estados como normativa que la violencia hacia las mujeres es una violación a los derechos humanos y la desprivatiza, ¿cierto? La saca del domicilio, ¿cierto? La saca de la casa, la saca del ambiente de la pareja y le dice, bueno, esto también sucede en otros espacios y esos otros espacios también es el trabajo, ¿no? Es el lugar donde de alguna manera nos desarrollamos, ¿cierto? En este caso las mujeres, pero también es un lugar donde tenemos que cuidar, ¿cierto? A propósito de lo que se comentaba en el primer panel, ¿no? De cómo el mundo del trabajo se hace parte de esto que viene, ¿cierto? Desde la casa, también hay una actoría, digamos, que es relevante a propósito de aquella preocupación. Dicho eso, quería recoger un poco lo que planteaba Claudia a propósito de esto de la no ansiedad, de hacer un trabajo tranquilo, pausado, respecto, por ejemplo, de la elaboración de los protocolos. Ahí recoger un poco lo que ella planteaba respecto de los procesos participativos. Y ahí yo traigo la experiencia que ha sido el trabajo con las universidades a propósito de la ley 21.369, que ya tienen protocolos, y lo que ha sido los procesos participativos. Esos procesos participativos lo que le da a la organización es legitimidad. Es legitimidad a propósito del protocolo, de las normativas que crean, de los procedimientos que crean, a propósito de cómo la institución enfrenta las situaciones de discriminación, las situaciones de violencia y las situaciones de acoso. Por lo tanto, ahí ya ustedes pueden advertir que tienen una salida, por decirlo de alguna manera, exitosa respecto de por qué, si es relevante, desarrollar un proceso pausado. Y a propósito de ese proceso pausado que requiere tiempo, que era algo que también de alguna manera aludía Sergio, ¿cierto? Y aludía Claudia, requiere de tiempo y eso requiere del compromiso de la jefatura. Para que haya tiempo para el trabajo de los equipos, ¿cierto? Para este trabajo estamental, ¿cierto? Donde son varios los estamentos, incluyendo, ¿cierto? Las asociaciones, los gremios, ¿cierto? Que tienen que participar en la elaboración de estos reglamentos. Eso implica un compromiso de la jefatura. Y ahí también hay instancias, ¿cierto?, de negociación, de conversación a propósito de ese tiempo, porque es tiempo que de alguna manera se le quita a la jornada laboral. ¿Sí? No podemos pensar, digamos, que vamos a extender aún más las jornadas laborales, ¿cierto?, para poder trabajar, ¿cierto?, en estas nuevas normativas, en estos nuevos procedimientos que van a ser, además, para las propias organizaciones del trabajo. Y a propósito también de la pregunta que nos hacías al inicio, yo creo que aquí hay un tema, sobre todo para el sector público, que en mi entender es muy sensible y debiese ser como un relato, ¿sí? Que
para el tema de la probidad, el tema de la violencia, el tema del acoso, el tema del acoso laboral en el trabajo, debiese ser como un lema. Es decir, si yo quiero ser un funcionario, una funcionaria pública, ¿cierto? Probo, tengo que comprometerme a esta idea de la tolerancia cero ante estas distintas figuras de violencia en el mundo laboral. Es decir, la probidad del funcionariado público debiese también demostrarse en mi compromiso con erradicar este tipo de prácticas al interior del trabajo. Y eso implica no solamente comprometerme con el procedimiento, sino que también implica con otro desafío que también de alguna manera se ha mencionado acá, y lo ha mencionado también el primer panel, que también es muy difícil de trabajar a nivel organizacional, que es cómo yo trabajo una cultura de riesgo. El convenio 190 lo dice en sus orientaciones, ¿cierto?, o recomendaciones respecto de cómo implementarlo. Porque trabajar una cultura de riesgo, y aquí me pongo mi camiseta de periodista, significa adelantarse a las malas noticias, ¿sí?, de una organización. Significa adelantarme a cuáles son las malas prácticas, significa adelantarme, ¿cierto?, a aquellas situaciones que son molestas en los equipos, significa adelantarme a aquellas situaciones que de alguna manera me advierten, ¿cierto?, de que la jefatura va a tener una reacción quizás que yo ya la visualizo a propósito de un comportamiento X de un equipo. O sea, significa adelantarme a una serie de situaciones que las organizaciones no están acostumbradas, porque implica no solamente un gasto emocional, porque lo es, ¿sí?, sino que en algunos casos implica incluso gastos materiales. Este es un ejemplo, yo hago gestión de crisis en cuarto año de universidad en periodismo, y yo les digo a mis estudiantes que eso es algo que las organizaciones nunca hacen. Por ejemplo, todos los procedimientos para terremotos, evacuación de incendios, etcétera, las organizaciones tienden no a hacerla, porque los pone en un escenario que no quieren ver. La cultura de riesgo implica instalarse en esos escenarios, en ponerse en situaciones que no quieren ver. Esta ley, de alguna manera, tiene que trabajar esos momentos de riesgo, ¿cierto?, esas situaciones de riesgo a propósito de puestos de trabajo, jornadas de trabajo, modos de trabajo, culturas organizacionales que tienen que ponerse en situaciones que no quieren ver, ¿sí? Y eso implica no solamente mirar, digamos, realidades con enfoque de género, que eso yo creo que es algo que ya genera mucho ruido, y eso lo hemos visto a propósito de toda esta banalización que se ha hecho respecto de la propia ley, sino que también de puestos de trabajo que son sensibles, ¿sí? El secretariado, por ejemplo, todos los puestos de trabajo que tienen que ver con traslado, con personas que además tienen discapacidades, por ejemplo, que están en situación de discapacidad, que también se les ridiculizan algunos puestos de trabajo. Yo creo que también ahí hay ciertas realidades que no queremos ver, insinuaciones a propósito de corporalidades que son también distintas, formas de vestir, que también de pronto no se ajustan, ¿cierto?, a las culturas organizacionales. Entonces yo creo que ahí hay una serie de otras realidades que de alguna manera se van a discutir a propósito de esta ley. Yo me quedaría ahí por ahora. Y es bien relevante lo que tú dices, Mónica, desde el punto de vista de la prevención, porque tomando la violencia en el trabajo, que es ejercida por entes externos a la organización, o sea, usuarios, pacientes. Si yo detecto que hay un riesgo, por ejemplo en un CEFAM, de que algunas personas pueden sufrir algún tipo de violencia, agresión, y yo no hago nada con ese riesgo, y después ese riesgo se materializa en una agresión, ahí viene la crisis, y va a venir, digamos, el tirón de oreja a la Contraloría, o lo que es peor, puede venir una demanda en Tribunal de Trabajo, una tutela, donde no va a ir el poco presupuesto que tenemos para el servicio en pagar una indemnización. Entonces, cada peso invertido en prevención es probablemente hartos pesos que se van a evitar en un tipo de juicio, etc. Natalie, ¿algo que quieras agregar en relación con los desafíos en el sector público o en el privado, o algún nudo que tú detectas que pueda existir en esta ley?
La desinformación pública. Hace poquito, la semana pasada, estuve viendo unos reels que se compartieron bastante, que iban orientados a que Ley Karin solamente iba a afectar a mujeres, lo cual me dio mucha pena. Porque son medios públicos conocidos, estas cosas se van compartiendo y la gente no verifica. Entonces malentiende la norma, que Ley Karin es para todos y todas. Entonces yo creo que hay responsabilidad desde todos, como bien dijo acá, ¿cómo se llama? Sergio, de todo el sector, público y privado, de hacernos súper conscientes, de informar, de traspasar, de leer y poder darle bajada a la ley y compartir con responsabilidad también lo que aparece en los medios de comunicación. Hay una anécdota para que vean cómo es esto. Yo publico algo en LinkedIn, no sé, me gusta publicar los dictámenes de la Contraloría, los instructivos, etcétera. 100 me gusta, 50 veces compartido. Tengo un primo que es influencer total, tiene 30.000 seguidores y él publica, por ejemplo, cosas como una foto de Don Ramón con Don Ramón con Doña Florinda. Ahora esto sería acoso, Don Ramón se iría preso a pesar de que le pega. 3.000 likes, 500 veces compartido y una chorrera de comentarios abajo. Porque estos temas que lanzan polémica como para pescarnos nuestro odio son los que más prenden. Así tenemos noticias falsas que hemos tenido que salir, las 17 conductas que son delitos a partir de la ley Karin, o el otro día un influencer también dijo los mayores de 45 años ahora vamos a tener mejor trabajo porque no somos como la generación de cristal que no les podemos decir nada. Y abajo le decían, tienes toda la razón, y le puede poner un tremendo insulto. Como para ver si aguantaba, digamos, el tema. Es bien importante el tema de la desinformación y sobre todo estos temas, y todos los organismos del entorno ONU están bajo mucho ataque en redes sociales. Sí, Natalia. A propósito de lo que decía, recordé un protocolo que salió de una entidad pública poco tiempo después de la promulgación y publicación de la ley en LinkedIn. Y estaba compartido 8.000 veces y yo dije, qué maravilla, lo voy a leer. Lo descargo y empecé a morir poco a poco. Dejó fuera la violencia en el trabajo. Jamás la trató. Y yo dije, a lo mejor en el título se le fue, pero adentro la van a tratar. No. Nunca la trató. De los principios que establecía la ley, habían 2 y estaba compartido 8.000 y tantas veces y con muchos comentarios que decían, muchas gracias, lo descargo, lo copio, y yo así, no, ¿en qué momento me voy a transformar yo en una hate? No, bajar. Me comuniqué con el director de la corporación, en verdad, que había emitido este protocolo, con el ministerio. Todavía está disponible, lo que le hace mal a la ley, le hace mal a la aplicación de la ley. Así que ser responsable, ante todo, buscar las personas idóneas para poder darle bajada. Todos y todas somos parte de esto, y es responsabilidad de todos. Y otra cosa que quería decir respecto a la normalización, que somos una cultura que tenemos normalizada, como tú bien dices, desde el colegio, el bullying, el maltrato que vemos aplicado hoy en día, que pasa en el trabajo, que se traspasa, y que esté normalizado no significa que sea bueno. Y acá yo hago una analogía de lo que me pasa con la historia del sur del Trauco, que incluso se llevó a telenovelas. Y lo que hay detrás de eso, que se tira para el chiste, de que, uy, quedó embarazada del Trauco, son delitos graves de abusos sexuales. Entonces, que esté normalizado no significa que sea bueno. Gracias, Natalie. Algo que mencionó Claudia hace unos minutos y lo encuentro súper relevante es el tema del tiempo, de darnos el tiempo para discutir, acordar estos temas. Y en ese sentido, al interior de las organizaciones tiene que darse un diálogo, ¿verdad? Un diálogo social donde diferentes estamentos participen
en la conversación, en la elaboración de los instrumentos, en el abordaje de medidas de reparación. ¿Cómo tú ves ahí, Claudia, por ejemplo, la intervención de las asociaciones de funcionarios? ¿La ves como relevante? ¿En qué momento de esta conversación o algún otro estamento que tú consideres necesario? En general, las asociaciones de funcionarios participan en muchos servicios de las definiciones en materia de salud y seguridad en el trabajo. A veces son articuladores de quien representa a los funcionarios en el comité paritario de salud y seguridad. Pero cuando no, en general, hay prácticas de vinculación en los temas de gestión de personas. Pero Karin, yo creo que tiene que poner más énfasis en esa incorporación. La gran mayoría de las asociaciones del sector público están activas en esto porque participaron en la promoción del convenio 190 y en el proceso de incidencia política para la sumisión del convenio, para que el convenio fuese presentado a ratificación al Congreso Nacional. Por ende, esto es lo que hay harto avanzado. Lo que sí compete a las organizaciones también es comenzar a ver qué más pueden hacer, que participar también en la gestación de protocolos. Y yo creo que la revisión de la encuesta, la revisión después de los resultados de la encuesta SEAL, ver bien cómo los riesgos ahí constatados, cómo se abordan, cómo se gestionan, se mitigan o se tratan de erradicar, con participación de las zonas de funcionarios relevante. Pero yo creo que también hay que ir más allá. Creo que el convenio 190 pone más desafíos a las organizaciones sindicales que solo participar en ese proceso de diseño, monitoreo y gestión de los riesgos. También hay las organizaciones también están llamadas a hacer sus propios también instrumentos internos como organización. Yo soy muy amiga de los dirigentes y dirigentes de las asociaciones de funcionarios del sector y esto lo hemos conversado. También tienen que avanzar en generar sus propios protocolos internos para el trabajo intersindical, que también es un trabajo donde no tiene que haber violencia y acoso. Ya están conscientes de aquello y muchos ya han iniciado ese camino y otros tantos tienen también ya sus protocolos acordados. Eso es súper relevante porque la violencia se da en todos los planos. Ya vimos que hay violencia que tiene que ver con el ejercicio del poder, evidentemente. Por ende, ahí hay una cuestión que le compete al servicio, pero también hay incivilidades, hay sexismos que se comparten entre las personas que trabajan, que son cosas que nos vienen dadas tal vez por la cultura, y esas cosas hay que abordarlas. La cordialidad en el trato de las personas que trabajamos en el sector público es súper relevante, eso es importante. Creo que tal vez el nudo mayor que va a haber en aquello es el tema estamental, la relación estamental que genera en la práctica diferencias funcionarias, y eso es un elemento de riesgo. También el tema de la subcontratación, ¿ya? Pública y privada, ya en el sector público y en el sector privado es un tema, porque ahí también hay poder económico. La empresa que ofrece el servicio de subcontratación en el mundo público como en el mundo privado ya ha alertado que tiene un problema, porque su personal es un personal hoy día invisible. Nadie le importa, muchas personas no saludan, no conocen los nombres, no les interesa lo que pasa con el personal subcontratado, que es parte del soporte con el que trabajamos. O sea, el edificio tiene que estar preparado, tiene que estar limpio, digamos, los elementos de trabajo tienen que estar reparados, en buen estado, etc. Ahí hay un trabajo que hasta ahora nosotros hemos creído que es parte de lo que merecemos tener, pero no le damos ningún valor al que lo realiza. Y ahí también hay un tema, porque las empresas también que se dedican a aquello han visto que tal vez son un eslabón débil en este trabajo. Y por eso no me extraña que uno vaya en el recorrido, como dijo la ministra del Trabajo, y escuchaba un spot que era financiado por una empresa de recursos humanos. Lo más probable es que es una empresa outsourcing, porque ellos saben que tienen un problema y tienen que avanzar en sensibilización. Le hemos recomendado que tendría que haber un espacio incluso en la Dirección del Trabajo, sobre todo para ese tema en particular. Ahí va a haber problema. Ahí va a haber problema. Hay que adelantarse.
Es muy lindo el mensaje que deja Claudia. Cuando nosotros llegamos a las oficinas y están ya las personas del aseo trabajando, y cuando uno se va, todavía siguen algunos trabajando ahí, y a veces uno nota que están más tristes, o se están tocando una parte del estómago, tienen hartos problemas, y nosotros, claro, los tratamos a veces, o se trata muchas veces como alguien que está externo a la organización, claro, desde el punto de vista legal, pero forma parte de un equipo que tratamos de sacar todo esto adelante. Me voy a pasar a Mónica en relación con una palabra que surgió hace un rato atrás, darle legitimidad a estos instrumentos a través de la participación de todos los estamentos. Siguiendo un poco esa misma línea, ¿cómo ves tú la participación de las asociaciones de funcionarios, a lo mejor la experiencia que hubo en las universidades, donde hubo que también ahí crear ciertas unidades, hubo una conversación? ¿Cómo ves tú ahora en Ley Karin en el sector público? Bueno, yo creo lo que les planteaba, ¿cierto? La legitimidad se dio justamente por eso, porque se dio espacio para que los distintos estamentos, incluso más allá de lo que podía haber sido tradicional o de lo que la propia, digamos, cultura de la propia universidad o de la propia institución ya lo había como sedimentado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Santiago, ahí si es que mis colegas me están viendo online, se dio paso, por ejemplo, a lo que se llama profesorado por hora, que no tenía hasta ese momento, digamos, como voz y voto en comisiones, digamos, muy activas en estos temas, ¿no? Y se le dio paso, digamos, no solamente a participar una sola vez, sino que a ser parte de todo el proceso de construcción de lo que fue la nueva normativa, ¿cierto?, que proponía, digamos, y que propone la ley 21.369. Quizás dar un espacio, digamos, que quede más consolidado, como un espacio intermedio, ¿no?, que pueda dar seguimiento a cómo se gestiona, ¿cierto?, el abordaje de la violencia, el acoso, ¿cierto?, y la discriminación al interior de la organización, por ejemplo, que no sea quizás solo la asociación, sino que sea también un espacio intermedio con otras actorías. Yo pienso en el caso, por ejemplo, de las empresas privadas, de pronto se establece como una suerte de comité de género, ¿sí?, donde hay representaciones de distintas unidades, ¿cierto?, que participan ahí, y que se hace un espacio quizás más democrático, más horizontal, donde uno puede levantar ciertas alertas, por ejemplo, respecto de algunos temas que quizás el protocolo no lo está viendo, la jefatura no lo está viendo, que quizás hay alguna denuncia que quedó detenida, ¿cierto?, en alguna parte del proceso, alguna denuncia que quizás no se recogió de buena manera, o quizás también que en la ley, ¿cierto?, habla sobre el tema de la celeridad, habla sobre el tema de dar cuenta, digamos, cómo está la gestión de las denuncias, ¿cierto?, los procesos, ¿cierto?, la resolución de las denuncias, pero vamos, aquí estamos llenos de dichos como chilenos, ¿no? Otra cosa es con guitarra. A las organizaciones tampoco les gusta andar contando cómo son los procesos de investigación. En la administración pública eso se sabe, ¿no? En general uno trata como de no contar cómo van los procesos, qué es lo que pasa. Más bien el criterio no es la transparencia, más bien el criterio es como no contar. No voy a decir el otro adjetivo para que no nos sintamos mal. Yo diría que eso también es un espacio, ¿cierto? No sé, una instancia asociativa entre gremio, ¿sí?, o asociación con estas otras unidades, quizás este espacio más democrático del que les hablo, que quizás sí puede estar instando a que ese proceso sea más transparente. Eso no implica que se devele la confidencialidad de los espacios de investigación, ni que se dé cuenta de quiénes son las personas que denuncian, ni quiénes son las personas denunciadas, sino que más bien se dé cuenta en qué etapa están los procesos, cuántos procesos se han concluido, qué tipo de sanciones se han de alguna manera dado, ¿cierto?, en las distintas, digamos, modalidades que aquellas se desarrollan. Yo creo que tiene que haber un proceso de comunicación, porque eso también de alguna manera da confianza al sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a poner una cosa muy de gestión, ¿no? Da confianza al sistema y se va generando esta idea de que efectivamente mi denuncia no queda en el aire, mi denuncia no queda estancada en algún paso del proceso, y yo siento más confianza en la organización, ¿sí?
yo ahí recoger un poco lo que decía Natalie. Yo entiendo que esta ley no es una ley para las mujeres, que es como se ha tratado de indicar, pero si uno revisa lo que dicen, digamos, los distintos informes internacionales en materia de derechos humanos, la propia relatoría, ¿cierto?, especial contra la violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas lo ha indicado más de una vez. Esta forma de violencia es una manifestación que se da mayoritariamente, ¿cierto?, hacia las mujeres. Entonces, ahí también hay una alerta, que no nos vayamos a equivocar en los diagnósticos a propósito de tratar de mitigar o tratar de hacer que esto, comillas, les pasa a todo el mundo, ¿cierto? Esto es igual para todo, porque no es igual para todo, y ahí podemos, en esa línea de tratar de equiparar, ¿cierto?, que esto nos pasa a todos y a todas, quizás equivocar los diagnósticos al interior de las organizaciones. A propósito incluso de las encuestas, ¿cierto?, que hay que responder previas, ¿cierto?, de los diagnósticos, que además después hay que dar seguimiento a propósito de los procesos de mejora. Entonces yo creo que ahí tenemos que tomar precauciones también a propósito de los riesgos, ¿no? Esto es un tema que lamentablemente por temas culturales, por desigualdades de poder, de ejercicio de poder también, ¿cierto?, que son estructurales, que son históricas, tenemos que hacernos cargos como organizaciones del trabajo. Pero también hay otras formas de discriminación. Uno puede ver en generaciones más jóvenes, ¿cierto?, donde hay procesos identitarios que se están viendo que son distintos, hay reconocimientos de orientaciones sexuales que hace 20 años atrás, 30 años atrás no eran tan evidentes en los espacios de trabajo, también están siendo, comillas, un problema, porque no saben cómo manifestarlo, si lo pueden manifestar públicamente. Hay lugares de trabajo donde los temas se conversan o no son temas, ¿cierto? Y se conversa más democráticamente, pero en otro espacio sí se transforman en un factor de discriminación, ¿sí? Entonces también tenemos que levantar alertas ahí de qué es lo que está pasando cuando hay personas que tienen otras orientaciones sexuales, cuando tienen otras identidades de género u otras expresiones de género, ¿sí? Y que tienen que trabajar como un derecho humano, ¿cierto?, que es de todas y todos, ¿no? Hay un punto que tocaste, Mónica, bien relevante, lo de la transparencia, porque hoy día, o a partir del jueves, Ley Carín incorpora el derecho de la víctima, del denunciante, a conocer el expediente desde la formulación de cargos y presentar recursos, intervenir como una persona más, digamos, como un inculpado, digamos, me refiero. Entonces ahí va a tener acceso a conocer el expediente, qué declaró, quién declaró, y es todo un desafío porque no hay que olvidar de que esa persona está sujeta también al principio de confidencialidad, no puede andar exponiendo el sumario a rajatablas por todos lados. Natalie, en relación con el Congreso, el lugar de diálogo social por excelencia en cada país, ¿algo que agregar en relación con la participación de diferentes estamentos en la implementación de esta ley? ¿Alguna lección que haya tenido, por ejemplo, en el camino que se recorrió en la Ley Carín? No, yo creo que hoy en día ya se han hecho parte todos los actores necesarios para darle una buena bajada a la ley. En principio, en abstracto, era como, wow, como puras obligaciones, puros derechos, cómo vamos a llevar la materialidad. Y el Ministerio del Trabajo estaba con lo de las 40 horas, la combinación de la vida familiar y el trabajo, y el tiempo se nos venía encima. Yo creo que el sector, tanto público como privado, están nerviosos, algunos reticentes al cambio, los empleadores por un lado diciendo, oye, tenemos 1000 obligaciones que cumplir, que no sé cuáles, y los trabajadores diciendo desde el primero vamos a poder denunciar por todo. Sí, porque la desinformación ha hecho eso. Y no, bien utilizar el derecho, es una herramienta de verdad, yo puedo sonar un poco idílica, pero maravillosa, que viene a proteger vidas, a evitar que tengamos otra Carín. Así que todos somos actores fundamentales y protagonistas de esto para que resulte hoy día y en el futuro y podamos entregar mejores generaciones, no solamente en el trabajo, sino que en lo educacional, como bien han dicho mis compañeros de panel. Gracias, Natalie. El otro día leía que
los más jóvenes, en vez de, o sea, a mí me pasa cuando trato de investigar sobre un tema o escucho algo que no sé, voy a Google, ¿no es cierto? Y Google me aparece el resultado, voy ahí viendo y todo. Ellos se informan a través de Reels. Y el algoritmo te va a dar a mi primo. Don Ramos, claro, exacto. Entonces es bien preocupante porque ahí la posverdad. Y el otro día tuvimos una actividad interna donde hablamos de los algoritmos. En Estados Unidos, un tiempo atrás, se implementó un programa para ayudar a los jueces a dictar sentencias. Entonces, ese algoritmo, ese programa de inteligencia artificial, se basó en sentencias históricas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el algoritmo? Empezó a condenar más gente negra que gente blanca. ¿Por qué? Porque históricamente ese era el sesgo. Entonces, claro, la pregunta es, si yo le pregunto a estos ChatGPT, qué sé yo, a estos programas, y le digo que me haga alguna, por ejemplo, me dibuje una familia ideal. ¿Qué me va a dibujar? La familia Ingalls. Un poquito viejo ese chiste. Hay un instrumento que ha pasado un poco, bueno, los que conocen bien el tema lo ubican perfectamente, pero ha pasado, y esto para Sergio, que ha pasado un poco desapercibido, pero es un instrumento muy importante, sobre todo porque, por ejemplo, una parte habla de que, entre otros, el sector de la salud es el que está más expuesto a temas de ambiente laboral más perjudiciales o acoso, o por ejemplo hace una recomendación de líneas 24/7 para atender temas de acoso, así como existía el fonocida antes, para estos temas en la entidad. Y ese instrumento se llama la recomendación 206 de la OIT, que es tan relevante para implementar estos temas, pero no se habla tanto, siempre se habla del convenio, todas las luces se lo lleva al convenio 190. ¿Podría, Sergio, sintetizarnos un poco esta recomendación 206? Por supuesto, qué buena referencia has hecho, porque el convenio, como dices, es la estrella. Fue adoptado, se menciona en la conferencia del centenario, muy bien lo hizo nuestro director, pero al convenio lo acompaña la recomendación 206. ¿Cuál es la finalidad de las recomendaciones? Durante muchos años se aprobaban convenios aisladamente y recomendaciones que son también normas internacionales del trabajo, pero no son susceptibles de ratificación. Sin embargo, como el nombre lo indica, sirven de inspiración legislativa. Mientras un país, por ejemplo, no pueda adoptar el convenio, ratificarlo porque tiene dificultades legislativas o en la práctica, o simplemente no se puede aceptar así por las autoridades, porque casos ocurren en este contexto, la recomendación sirve como una hoja de ruta. No se puede ratificar el convenio, la recomendación contiene los principales elementos que deberían ser seguidos para poder poner en práctica una política de combate a la violencia y el acoso. En el caso del convenio, el convenio es muy generalista. Está hecho para 187 Estados miembros. Como ya lo dijo el director esta mañana, 44 ya han aceptado el compromiso de ponerlo en práctica, ya lo han ratificado. Pero la recomendación se aplica a todo el universo, a los trabajadores de los países que lo han ratificado, los que no lo han ratificado y que dicen, ¿por dónde empezamos a poner en discusión el tema? Por los elementos de la recomendación. Es muy importante, ya que se ha hecho alusión al diálogo social. Cuando hablamos de la incorporación de los derechos fundamentales en el trabajo al contexto de la discusión de la violencia y el acoso, yo me acuerdo que en el sector informal no hay sindicatos. ¿Y será que en el sector informal no habría una mayor propensión a la existencia de violencia y acoso? ¿Será que le va a llegar efectivamente a este sector donde vemos que efectivamente un trabajador o una trabajadora se sientan afectados, pero no estén amparados bajo la figura de la asociación o del sindicato a ir solito a denunciar una práctica? Tenemos que examinar también esto, la importancia de incorporar efectivamente estos derechos fundamentales en nuestra práctica y cuando se discuta pasar de la informalidad a la formalidad, también contemplar estos elementos de los beneficios que va a traer, no apenas económicos, no apenas para el Estado, no apenas para los trabajadores, pero también en el contexto de la eliminación de la violencia y el acoso. Es importante también hacer referencia, en el convenio se hace, Paz lo hizo muy bien, al enfoque inclusivo, integrado y con perspectiva de género.
es un carácter tridimensional. Aquí yo quiero referirme al enfoque integrado, porque se integran todas las legislaciones. No sacaríamos nada con apenas modificar el Código del Trabajo si no hay efectivamente sanciones y de carácter penal, que efectivamente permitan la aplicación a quienes infrinjan estos principios de combate a la violencia y el acoso. Y lo más importante, los temas de seguridad y salud ocupacional. Muchas veces se hacía referencia, yo no me canso de repetirlo, a las instalaciones donde vemos el extinguidor, la salida, el punto de reunión, pero la salud emocional, ¿en dónde queda? Y esto es muy importante que también se integre a esta discusión. La importancia que tiene la incorporación de este ahora derecho fundamental también en el trabajo, la seguridad y salud ocupacional y la necesidad de tener ambientes seguros, libres de violencia y acoso. Por otra parte, las políticas que sean discutidas en un nivel nacional, en nivel de gobierno, en nivel de poderes, en nivel de la asociación, del sindicato internamente, ¿por qué no también en nivel de las asociaciones de empleadores, en las representaciones de los más altos segmentos? El tema tiene que estar en el día a día, como lo dije inicialmente, en nuestras familias. También tiene que ser un tema abordado para conocer los aspectos negativos que trae la violencia y el acoso y cambiar de una vez por todas estas prácticas. Y en ese sentido podríamos hablar de una política familiar, de una política institucional, de una política nacional, en donde se trate en consulta con los posibles afectados y digamos, las dirigencias, el tema de la violencia y acoso. Aquí hay un aspecto importante. Yo dije, el convenio protege a las personas que trabajan. Protege también a las personas que por delegación o por su propia naturaleza ejercen la función de empleador. También están protegidos contra una violencia, un acoso de un subordinado, de un tercero, y eventualmente también resguardan su nombre y su buena reputación. En el caso de los procesos, guardada la confidencialidad, estamos absolutamente de acuerdo. La confidencialidad es importante al externo, no manchar la reputación, no ensuciar el buen nombre de un dirigente, de una empresa, de una institución, mientras no se levanten efectivamente los hechos y se permita comprobar efectivamente que hubo caso de violencia y acoso. ¿Por qué? Porque hoy en día tu nombre cayó en las redes y nadie lo retira. Y con las acusaciones que pueda tener, aspecto negativo y que te pueden minar en tu vida personal y tu vida profesional. Por otra parte, la exposición, determinar los sectores donde puede haber más exposición a la violencia y el acoso es necesario, y aquí el ejercicio del diálogo social es fundamental. Preguntarle efectivamente a los trabajadores y a los funcionarios en dónde está el problema. Yo entro a algunas reparticiones y digo, interesante mensaje. Artículo tal del Código Penal, lo desconozco, siento. En tiempos de inteligencia artificial, mi ignorancia natural a veces me mata. Artículo tal del Código Penal, agredir a un funcionario público, pena, detención o prisión. Yo digo, bueno, esto dice que no se agreda a un funcionario, pero ¿qué habla, qué dice de la violencia y el acoso? No nos deja claro que la violencia y el acoso en este recinto hacia funcionario público o a quien nos atiende no está permitida, no está tolerada. Tal vez el mensaje necesita ir más allá. En lugar de mostrarnos el artículo del Código Penal, tal vez nos dijeran de forma directa, explícita, la violencia y el acoso en el local de trabajo y en este local no son admitidas. Yo creo que el mensaje es mucho más completo, llega más al usuario y por supuesto va a tomar sus medidas, sus precauciones. Finalmente, ¿cómo lo veo? Mucho se discute de la ley Carín, lo que nos puede traer como beneficios. Yo lo veo como la oportunidad de pensar en la organización del trabajo, lo que tenemos de ahora en adelante. Para aplicar el convenio, la ley Carín no reglamenta el convenio 190. Hay muchos otros aspectos que el convenio y la recomendación contemplan, pero que van a servir en la aplicación gradual de la legislación y la práctica nacional de combate a la violencia y el acoso. Por ejemplo, una recomendación en aquellos procesos que no sean procesos penales, ¿a quién cabe la carga de la prueba? Que se defina.
según la recomendación, cabría a la parte que tiene más elementos para demostrar que no hubo violencia y acoso, no a la parte que tendría que asumir que existió efectivamente la violencia y el acoso. Un desequilibrio, en este caso, que podría ser corregido mediante una determinación o la simple decisión derivada del diálogo social y del entendimiento entre trabajadores y empleadores. Finalmente, el último mensaje, ¿qué es lo más importante? La dignidad de las personas que trabajan y de toda la sociedad. Qué bonito el ambiente de trabajo, donde sabemos estamos todos contentos, estamos trabajando, sabiendo que estamos teniendo nuestro nombre, nuestra dignidad preservados, que tenemos la posibilidad de crecer, de mejorar y de efectivamente poder contribuir con nuestro trabajo a una sociedad cada vez mejor. En un ambiente de violencia y acoso, nuestra contribución se verá muy limitada y por el contrario se verá en un ambiente de conflictos en donde no podremos pensar efectivamente en el desarrollo social, personal y profesional de todos aquellos que ejercen una función. Gracias, Sergio. Es como la corrupción. La corrupción, cuando llega a una organización, no llega para hacer más eficiente la empresa. O sea, la corrupción llega para destruir la eficiencia, destruir los ambientes, el país se vuelve menos productivo, etc. En relación con lo que se ha hablado un poco acá de que protege al trabajador y también los empleados, la jefatura, yo siempre menciono que, claro, que hay mitos de que ahora el jefe no le va a poder decir nada al equipo. Y es otro de los mitos que hay que despejar, que eso no es así. Decirlo de una forma respetuosa, una retroalimentación objetiva, es distinto que subir y bajar a la persona, humillarlo, como muchas veces ha pasado. Con esto damos cerrado nuestro seminario. Muchas gracias por haber venido y nos esperamos ver en otra oportunidad.